Padre, te damos gracias. En esta mañana habla nuestras vidas, Señor, y nos presentamos delante de ti. Y te pedimos humildemente, Señor, que hables a nuestros corazones y que ministres nuestras vidas y que tu palabra, Señor, sea como esa espada cortante que traspasa, que rompe, Señor, y que sea como un martillo, Señor, que rompe nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a entender tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén y amén. Efesios capítulo 5, verso 6 en adelante, dice la bendita palabra del Señor así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, o sea, sobre los desobedientes. Efesios 5, versículo 6. Verso 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Este verso 11 quiero que lo memoricemos ahí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén y amén. Lea el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. Amén. Hoy el Señor quiere hablar sobre un tema, sobre el tema Halloween, culto a los muertos. Halloween, ¿qué? Culto a los muertos. Nos damos cuenta que muchos creen que el 31 de octubre es una fiesta inofensiva, que es una fiesta donde solo se sale a pedir dulces y a llenar los bolsas o la calabaza de dulces, y pensamos que es una fiesta inofensiva. Y esa fiesta inofensiva se ha metido dentro de la iglesia cristiana, que pensamos que es inofensiva. Pero ¿qué nos dice el Señor? No participéis de las obras infructuosas. ¿De qué? De las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice. Y nos damos cuenta, y al ver pareciera que sí, no fuera inofensiva, porque solo es pedir dulces. El problema es el trasfondo que viene tras de ello, y no nos damos cuenta el trasfondo que trae, porque Satanás es muy sutil. Dice que la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. El único que se disfraza y participa del disfrace y de las obras infructuosas de las tinieblas son el mismo demonios. Y entonces miramos, y un verdadero cristiano que haya, escuche esto, un verdadero cristiano que haya nacido de nuevo, jamás va a participar de las fiestas paganas del mundo. Jamás. Jamás. Cuando una persona participa o lleva a sus hijos a hacer cosas de las del mundo, a participar en disfraces del mundo, es porque no ha nacido ni la luz ha sido revelada a su vida. Aún está en tinieblas, como decía la palabra, antes eras tinieblas, ahora has salido de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, y en Él debemos andar.
Ahora voy a decirle de dónde viene el origen. Voy a mirar. El origen de la palabra Halloween viene de una expresión inglesa años atrás. Y esta palabra Halloween significa víspera de todos los santos. O sea, el 31 de octubre es una víspera al 1 de noviembre que se va a hacer misa a todos los santos, a los muertos. Eso es lo que se está haciendo. Entonces es una víspera donde se celebra el 31 de octubre. Es eso. La fiesta pagana Halloween es conocida como Noche de Brujas. Es conocida como Noche de Muertos, como noche de víspera de los difuntos. Y por eso usted se dará cuenta que el 1 de noviembre usted ve en los cementerios gente prendiéndole vela a los muertos, hablando con ellos, pagando misas, dizque sacando misas, pagándoles para que salgan del purgatorio. Eso es una mentira solemne y esa es una herejía que no está en la Biblia, que hay un purgatorio. Entonces mira de dónde viene. Halloween nace de dos celebraciones paganas. La celebración a Shamaín, que son los celtas, o la fiesta del fin del verano que ellos celebraban, los celtas, en esos años, en esa antigüedad. Pero ahí también se une la celebración católica del Día de los Santos, o sea, el culto de los muertos. Esta vaina lo hizo el Papa Juan III y Juan IV. Y de ahí es donde viene que se une. Halloween es una fiesta pagana diabólica, donde se celebra el culto a Satanás, donde se hacen ritualismos y la brujería. Eso es el 31 de octubre. Ver todo esto y es ver tan triste que el hombre que no conoce de Dios pues está ciego. Puede disfrazar a sus hijos como le venga en voluntad. Pero hay cristianos dentro de la iglesia o aún pastores que aún aprueban y dicen a disfrazar a sus hijos. Entonces los disfrazan como un ángel. A otros los disfrazan como a Moisés. A las niñas como María. ¿Y qué dice la Biblia? Que el único que se disfraza es Satanás como ángel. ¿De qué? De luz. Y yo creo que aquí no hay padres que ya hayan comprado su disfracecito para sus hijos. Pero eso se ha metido dentro de las iglesias. Cuando nosotros miramos esto, cuando miramos la palabra de Dios, Dios prohíbe todas estas cosas paganas. Dios prohíbe la invocación a los muertos. Dios nunca ha probado estas prácticas, estas herejías paganas que van en contra de la voluntad de Dios. Y lo que les decía, les repito, la preocupación de hoy en día es que eso se metió dentro de las iglesias cristianas. Entonces se hace culto para los niños disfrazados. Los papitos salen el 31, los cristianos a pedir dulces disfrazados. Hasta los mismos viejos se disfrazan. ¿Ah? Y si ya el papá no sale, entonces sale el abuelito de alcahueta con el niño. Dios aborrece esas prácticas paganas. El culto a los muertos y la invocación a los mismos es una práctica antigua que viene de Egipto, más de 4000 años. Es una práctica antigua que viene ahí. Los egipcios tenían esa práctica.
este culto a los muertos ellos hacían altar. ¿Y sabes por qué? Porque los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos, a sus seres queridos. Los embalsamaban. También les llevaban oro, ropa. Les llevaban comida para comer. Imagínense un muerto. Hoy ya estoy sudado, me voy a cambiar de ropa. Antes de morirme deseaba un plato de frijoles y me trajeron chicharrón, voy a comer hoy. Entonces los antiguos egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de sus seres queridos. Llámese papá, llámese hijo, llámese hermano, quien sea, los embalsamaban. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que ellos eran inmortales y entraban en la inmortalidad. Mira ese culto. Y esto venía, el culto a los muertos viene de Egipto, más de 4000 años. Los egipcios tenían esa costumbre de ellos. Cuando nosotros miramos, hoy en día, la palabra, los egipcios llevaban a las tumbas de sus seres queridos todo ello. Y estas prácticas paganas se fueron heredadas hasta el tiempo del pueblo de Israel, cuando Israel crece y fue reconocida como nación por la ONG de las Naciones Unidas. Y ahí estaban. Ustedes saben que Israel fue un pueblo que duró por más de 400 años en la esclavitud de Egipto. Eran esclavos, ellos hacían lo que Egipto les decía. Egipto representa al mundo. Faraón representa, es un prototipo de Satanás. Los soldados de Faraón son un prototipo de los demonios. Egipto es el mundo. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel, cuando llama a Moisés como el Salvador de Israel, que Dios llamó a Moisés en la zarza en el Sinaí, Dios les dice a Moisés como libertador y lo saca. Pero Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que no tenía que practicar de las obras paganas de Egipto. Imagínense, Israel duró 430 años y Egipto tenía todas esas cultos paganos. Dios el sol, el agua, las ranas, los animales, todo para ellos era Dios. Y el pueblo de Israel en 400 años que estuvo en Egipto, imagínate todo lo que vieron y aprendieron. Ellos aprendieron a invocar a los muertos, a darle culto al sol. De ahí es donde vienen que dice que celebraban todo. Entonces la luna era Dios, las estrellas era Dios. Para ellos todo era sol, la naturaleza era Dios para ellos. Y el pueblo de Israel miraba y aprendió esas prácticas. Cuando Dios lo saca y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios es tan duro? Vamos a Levíticos capítulo 20, por favor. Levíticos capítulo 20. Mira aquí. Verso 6. Dice: y la persona que atendiere a encantadores, adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la persona y lo cortaré de entre su pueblo. El verso 10. Si un hombre cometiere el verso 8. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová os santifico, todo hombre o mujer, a su padre o a su madre, de cierto, todo eso. Cuando nosotros miramos acá, escucha esto, nos damos cuenta que por qué Dios decimos es tan duro. Pero mira lo que hicieron en el verso 27 de Levíticos 20. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos
o se entregare a la adivinación, ha de morir, y serán apedreados, y su sangre será sobre ellos. Dios prohíbe la invocación a los muertos. Todo aquel que invocaba a un muerto, o le hacía culto al muerto, o le rezaba al muerto, o le pedía al muerto, dice la Biblia que ellos debían morir, porque eso era una abominación para ellos. Nosotros tenemos que mirar algo. Ahora preguntémonos, ¿por qué la gente piensa que Dios fue tan cruel con el pueblo? Porque desobedecieron los estatutos, el mandato de Dios. Dios les dijo: no consultarán muertos, ni adivinos, ni agoreros. Todo lo que tenga que ver con adivinación, Dios lo aborrece. Llámese las cartas, llámese que es que la buena suerte, los líquidos esos que venden, el perfume que es que para la buena suerte. Todo eso Dios lo aborrece. Y todo eso es abominación ante los ojos de Dios. Y Dios lo prohibió al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos veían que Egipto hacía esas cosas paganas delante de Dios. Y el Señor les dijo: cuando yo los saque, ustedes serán pueblo escogido, especial para mí. Serán diferentes a las demás naciones. Dijo: no serán igual a los demás. Tendrán que marcar la diferencia entre los demás pueblos. Donde vayan, ustedes tienen que marcar la diferencia en ellos. Y como nosotros como cristianos antes éramos tinieblas, ahora somos luz, ¿qué tenemos que hacer? Marcar la diferencia. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Sabe cuál es lo más triste? Cuando uno va a ser padre o mamá, cuando la mamá se casa, el hombre, la pareja se casan y la esposa está esperando un bebé, ¿qué dice la pareja? A ver, lo primero que dicen: Dios, te doy gracias y solo te pido que nazca bien. Señor, dame un hijo, una niña para que nazca bien. Lo que yo quiero, Señor, es que nazca bien. Y crece, y a los 2 años, ya el 31 de octubre la está consagrando a Satanás. ¿Cómo ve usted eso? Tanto que le pidió un hijo, tanto que le dijo: Dios, está mi hijo en la barriga y que nazca bien, mi anhelo es que nazca bien. Y el 31 de octubre lo disfraza y lo consagra a Satanás. Qué triste, ¿no? Qué dolor. Ahora sí, mira lo que dice. Cuando nosotros leemos Levítico, vemos aquí que Dios dice: y el hombre o la mujer, el verso 27, que invocara espíritus de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, y su sangre será sobre ellos. Pero ¿por qué dice uno es tan cruel? Ahora sí vamos a ver por qué. Porque él les decía: vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Mira lo que les dice. Dios le dijo al pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto. Y dice así, Deuteronomio 18:9: amonestación contra las costumbres paganas. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. Esa palabra abominaciones es algo que se digiere con asco. Esa palabra abominaciones que se digiere con asco. Dice: no harás esas abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo, o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones delante de ti.
perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Que estas naciones, dice, vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ojo, mas a ti que no se te es permitido practicar las obras de las tinieblas. No se te es permitido que seas partícipe de las fiestas paganas del mundo. El Señor dijo: no, esto Jehová tu Dios dice. Esta que acabamos de leer no solamente fue para el pueblo de Israel. Esto está vigente hoy para nosotros. ¿Y cuánta gente, cuando hablamos nosotros, si nosotros miramos la estadística del país de Colombia, digamos que el 90% son cristianos católicos? Son cristianos católicos. Y lo que Dios le habló al pueblo de Israel también es para ellos hoy en día. El católico no puede hacer lo que está escrito aquí: ir donde el brujo, hacerse dar rama, bañarse, hacerse leer el astaró. Aquí dice ni agoreros ni sortilejos. ¿Qué es sortilejo? La palabra sortilejo es suerte. Aquel que le gusta comprar el chance, eso es abominación. El Señor lo dice ahí. Eso no fue únicamente para el pueblo, está para nosotros. Y cuando nosotros miramos la estadística, el 90% de los católicos participan también en eso, porque también son cristianos ellos. Ellos no son animales. Ahora sí, cuando nosotros miramos el 8%, todos son los cristianos de diversas iglesias. Llámese metodistas, Séptimo Día, y ahí entramos nosotros también. Denominaciones. Y ahí entramos nosotros, el 8%. Y esto está prohibido también para nosotros, lo que acabamos de leer. Y el 7% están en aquellas personas que no creen, los ateos. Y también está prohibido para ellos todo eso. Y es ver tan triste que cuando una familia, una persona está mal, lo primero que le dice: hermano, yo conozco una señora, un señor, y ese le va a arreglar el problema, la situación. Y lo primero que le dice el brujo: tráigame una foto de su ser querido, que lo hacemos venir del más allá, le dice. Y le lleva una foto: tráigame una prenda. Y esas abominaciones se han metido dentro de la iglesia. Pastor, mi hijo, mi mamá no puede venir porque está inválida, no se puede parar de la cama. ¿Y qué dicen dentro de las iglesias? Tráigame una foto o una prenda de ella, dice. Oiga eso. Todo eso es brujería. Todo eso es brujería. Sale el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no hizo caso a la palabra de Dios. Y por eso fue que le vino la consecuencia en el desierto. De Egipto a Canaán, la tierra prometida, según los estudiosos, los eruditos, hay 11 días de Egipto a Canaán. ¿Y sabe cuánto duraron en el desierto dando vueltas a la misma cuadra? 40 años. Por desobedientes, porque practicaban cosas que Dios había prohibido, que eran abominación ante los ojos de Dios. Así como la fiesta pagana que se celebra el 31 de octubre, es una abominación ante los ojos de Dios. Eso es una abominación. Te lo estoy leyendo. Sale el pueblo de Israel y en el desierto comienzan a cometer las fachadeces, las ignorancias, lo que a Dios le desagradaba, lo que aprendieron del pueblo de Egipto, volvieron a hacerlas en el desierto. Y hubo un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y fue un rey joven que se llamaba Manasés. Vea a segundo libro de Reyes, capítulo 21, por favor. Segundo de Reyes,
capítulo 21. Este rey empezó a adorar a los muertos, empezó a adorar a los dioses del cielo, a la luna, a las estrellas, de ahí donde vienen los astros. Y usted no ha visto que dice: juéguele al astro del sol, juéguele al astro de la luna. Y a veces el cristiano que es ciego corre a hacer el 369, dice, y me le echa la pata. ¿Ah? Alguien un día me dijo: mire, este es el ganador, el número. Y yo le dije: si ese es el número ganador, ¿por qué no lo compras y sales de esa condición y dejas de andar vendiendo eso? ¿Qué dice ahí? Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer unos versículos, por favor. Entienda, este rey de Manasés lo que hizo lo malo delante de Dios, y él sabía que Dios aborrecía lo que él estaba haciendo, pero no le importó, fue desobediente. Dice: reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 45 años. El hombre de su madre fue Exibia, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había dicho, había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar lugares altos a Ezequías, padre, había derribado. O sea, Ezequías, el padre de Manasés, derriba eso, y viene Manasés y vuelve a construir. Dijo: no, mi papá si es que es bien enchapado a la antigua. Hoy estamos como mucha gente dice hoy en día: ay, pastor, supérelo, estamos en el siglo XXI. Y mire lo que hizo Manasés. Y levantó altares a Baal, a una imagen de acera, como lo había hecho acá, rey de Israel. Y adoró a todo Egipto de los cielos, o sea, los dioses, los Astarot. Y rindió culto, mire, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi rostro para siempre en esta casa. O sea, en la casa donde estaba la gracia, la presencia de Dios. Fue Manasés y puso una imagen de acera. Dice: en la de Jerusalén, en la cual escogió todas las tribus de Israel. No volveré a hacer, dice, no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra, que el día a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo os he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Qué tremendo reino, qué tremendo pastor ese Manasés. Y hoy no se ve lo mismo, prácticamente pastores celebrando fiestas paganas en las iglesias, poniendo una manada de cosas desagradables en los altares. Eso se ve hoy en día. Habló pues Jehová por medio de su siervo a los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho todas estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, mire, peor que los impíos que fueron antes de él, también he hecho pecar a Judá contra sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñeren ambos oídos. Déjalo ahí. Cuando tú lo ves, sigues leyendo, lee el verso 16. Fuera de esto derramó Manasés muchísima sangre inocente, en gran manera, hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Qué tremendo. Manasés fue un rey que hizo lo malo, y él sabía que Dios aborrecía eso, ¿sí o no? Y lo hizo. Y hoy la iglesia sabe que no debemos de participar de las cosas paganas, infructuosas de las tinieblas. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Y no falta, como dice la misma palabra de Dios,
No seáis como la mula. Y ya empiezan a comprar los disfraces para disfrazar a la niña de monjita, otras de la Virgen del Carmen, a otros de ángeles, pero ángeles caídos. Qué triste. Y eso se ve. Y esto lo prohibió Dios para el pueblo, ya te expliqué, para los católicos, para cualquier denominación religiosa, llámese como se llame. El Señor prohibió en su palabra estas abominaciones paganas que se celebran y se dan culto a los demonios y a los muertos. Dios lo prohibió. El problema es que los cristianos no le ven nada de malo pedir dulces, dice. Yo créame que ni en la ignorancia que yo tenía antes, a pesar de que era ciego y bruto y tonto, jamás en mi vida disfracé a mis hijos y los saqué a pedir dulces. Y tengo 4 hijos. Pero nunca, acá hay personas que me distinguen, nunca me vieron a mí un 31 con mis hijos andar pidiendo en una calabaza dulces o disfrazando a mis hijos. Jamás. Nunca lo hice ni en el mundo, ahora sí que menos, conociendo a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Manasés era un rey de Judá. Hizo lo malo. Así es que cada vez que usted disfraza a su hijo, lo pidió tanto a Dios que se lo diera con vida y salud, y el 31 se lo presenta al diablo. Qué triste. Y lo peor que se ve en púlpitos hacer esas tales fiestas paganas. Esto es doloroso. Así como el aborto. Dios está en contra de ello. Y el pueblo creado por Dios lo practica también. Esto es duro. Yo siempre he dicho, hay un mandamiento, el 5, que dice: no matarás. Los jóvenes se vuelven tan irresponsables creyendo que están en el siglo XXI. Que estamos en el siglo XXI, supérelo. Y se embaraza a los 14 años. Y son tan irresponsables que cuando ya se da cuenta, es que estoy embarazada, no me ha llegado aquello. No, ¿y eso usted por qué no se cuidó? Eso no es mi culpa. Yo no quiero ser padre, mire a ver. No, pero espere, alguien me habló de algo. ¿Qué pasó? No, pues es que alguien me habló que hay que, pues aborte. Se vuelven irresponsables y a la vez se vuelven asesinos. Porque el que aborta a una persona está matando una vida. Se vuelven asesinos. Y eso es abominación para los ojos de Dios. Si usted quiere saber algo más sobre el aborto, hay una charla que se llama Dios prohíbe el aborto. Busque, entre y mírela. Entonces, ¿para qué era? Aquí hay algo que me impacta mucho. Nosotros los hombres somos seres emocionales, ¿sí o no? Con sentimientos y todo. Hay que no va a decir aquí consentimiento. Nosotros somos con sentimientos. El problema, lo malo no son las emociones y los sentimientos. El problema es lo malo cuando usted se pasa de las emociones y los sentimientos. Los celtas tenían unas emociones y unos sentimientos, y ellos creían que el 31 de octubre resucitaban todos los espíritus, iban a las casas y andaban por las calles. Entonces los celtas, para asustarlos a los espíritus malos, habían unos que se disfrazaban de diablos, de demonios. Usted imagínese un diablo echando afuera otro diablo, un ciego guiando a otro ciego. Entonces ellos, los celtas, también creían en ese entonces, las celtas, de ahí es donde viene, que los muertos venían y hablaban con ellos. Ojo con esto. Yo creo que todos hemos perdido seres queridos. Yo he perdido varios seres queridos, mamá, hermanos.
El problema no son los sentimientos ni las emociones. El problema es cuando nosotros damos culto o dejamos que pasen las emociones. Y eso sí es peligro. Entonces ya no damos culto a Dios, sino que empezamos a dar culto a los muertos. Entonces creemos y decimos que si partió papá o mamá, creemos que papá y mamá me guarda desde el cielo y me está cuidando. Oiga, qué ignorancia eso. Creemos que partió un hijo, un hermano, lo que sea, y desde el cielo me está cuidando. Y en vez de darle culto a Dios, le damos culto a los muertos. Veneramos a los muertos. Los elogiamos más a los muertos que a los vivos. Y cuando estaba vivo no hacías nada por ellos. Y esperas que se muera. Entonces ahí sí es el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano, la mejor hermana, el mejor tío y la mejor tía. Pero están vivos, nunca les expresas lo que te pones a expresar ahora. Y eso es delicado. Entonces empezamos a venerar y a dar culto a los muertos. Los celtas pensaban que el 31 se levantaban el 1 de noviembre, que en ese entonces lo celebraban en mayo, y empezaban a eso. Entonces donde dicen, ay, es que yo vi, mi mamá me habló, mi papá, mis hermanos, cualquier muerto que se haya ido de esta tierra, llámese familia como sea. Vuelvo y te lo repito, mi mamá partió, mis hermanos partieron. Pero yo nunca he invocado al nombre de mi madre, ni mi mamá me guarda, ni mi mamá me protege, ni mi mamá me cuida, ni mi mamá me libra, ni mi mamá me lava. A mí el que me lavó de mi pecado y me ha guardado, me lavó para siempre, fue la sangre del Señor Jesucristo. Y Él es mi protector, mi salvador. Tu familiar que haya muerto no te va a guardar ni te va a cuidar. Eso es una mentira. Y hay cristianos que creen eso y veneran más los muertos que a Dios. Creen más en el muerto que en el Rey de Gloria. La pregunta es esto: ¿fue a tu papá que vistes? ¿Fue a tu mamá que vistes? ¿Fue a tu familiar, a tu hijo, tus hijas, tu hermano al que vistes, el que te habló? ¿Fue él? Iglesia, ¿qué dice usted? No, no. Son espíritus, son demonios que toman posesión de ese cuerpo para hacerte creer que tus seres queridos que fallecieron te están guardando y protegiendo. Eso es una mentira, un engaño. Y Dios prohibió eso. Alguien me dijo, pastor, entonces usted no amaba a su mamá. Yo amo a mis seres queridos que partieron. Me quedo con los buenos, pero ya sé dónde están. Ya partieron. Dice la Biblia, preocúpate por los vivos. Y tú que estás vivo, ve y anuncia, dice, las buenas nuevas de salvación. Ya el muerto nada tiene que hacer, no tiene contacto con la tierra, perdió el contacto con la tierra. El muerto está muerto, se murió y ya está donde él decidió estar aquí en la tierra, escogió para donde quería partir. Pero a veces nosotros hacemos un poco de sandeces que, uy, no. Los muertos no pueden volver, no pueden regresar a este mundo, no pueden. Porque la palabra lo dice. Vea Lucas capítulo 16. Y entonces empiezan a hacer costumbres como los egipcios, a llevarles agua. Otros les ponen agua, que es que porque les levantan un altar, ponen una foto. Se murió el papá, el ser querido que sea. Le ponen un altar, una foto de ahí, lo mandan a ampliar y le ponen uvas y le ponen agua. Para que venga y tome porque tiene sed. El que va a venir a tomar esa agua es el demonio, porque no viene. Los muertos no vuelven. El que murió, dice la Biblia, perdió contacto con esta tierra, ya nada sabe el muerto. Los vivos sí sabemos. Los vivos sabemos que vamos a ¿qué?
a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a morir. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Mira lo que dice Lucas. Escucha esto, vamos a leerlo breve. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Qué es eso con esplendidez? Que participaba de todo del mundo, del pecado, lo hacía todo. Y había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y las lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, que significa el sinónimo del paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Entonces, verso 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que mojen la punta del dedo en agua y refresquen mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo aquí, no pueden volver los muertos. Aquí el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. El muerto no puede regresar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ojo con esto, a Moisés y a los profetas tienen, oigan, ¿qué era eso? Cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, dijo, allá tienen la palabra escrita, tienen la verdad, lean la palabra de Dios. No era que iba a venir Moisés, ¿no? No era que iba a venir un profeta como Ezequiel, Jeremías. No, dijo, a los profetas tienen a Moisés. Oigan lo que la palabra de Dios dice, o sea, la palabra. Entonces dice el 30, entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyesen, o sea, ojo con esto, si no hacen caso a la palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aunque dice, ahí no dice que se levantarán. La palabra es para obedecerla. Y no hay más. Los muertos no pueden salir de donde están. Los muertos resucitarán, los que murieron resucitarán el día del juicio, el día que venga el Señor. Los muertos en Cristo. Los demás todos se resucitará para el día del juicio. Usted tiene que tener claro eso. Que murió un familiar, que Dios te fortalezca y te dé fuerza. Si lo que debías de expresarle en vida no lo hiciste, ya lo demás, digo, eso ya es patadas de ahogado. Yo vuelvo y te reintegro. Yo partió mi mamá, hermanos, hermanas, y yo siempre me he quedado con los recuerdos y con lo más lindo de que lo poco que pude hacer lo hice cuando estuvieron en vida. Ya han muerto, ya no hay nada que hacer. Si usted en vida tiene a su madre, a su padre, hónrelos. Si cumple años, hermano, llévele a gastarle un café, una comida, un almuerzo, dele un par de zapatos. Pero ya han muerto, dígale feliz día. Ya han muerto, ¿qué le va a escuchar? Ramo de flores. Yo entré un día, le digo el milagro menos el santo, donde yo entré con mi esposo un día en una casa donde había un altar y había una foto grande y habían unas uvas y un vaso y una vela. Entonces yo le pregunté, le dije, pues yo ya sabiendo, le dije, ¿y tú qué haces con eso ahí? Entonces dijo, es que mi papá le da sed y él viene y toma agua y come uvas. Le dije, ¿y la vela es para cuando tiene frío o qué?
Entramos a otro lugar donde miramos que había una foto de una señora y dijo: esta es mi madre y hoy está cumpliendo años, y le llevó tremendo ramo de flores. Y en viva ni siquiera la llamaba. En viva ni siquiera le dijo: madre, te amo. En viva ni siquiera le dijo: cuenta conmigo, aquí tienes un pan para comer. Antes le decía: vieja amargada, viejo aburrido, supéralo. Por eso, jóvenes, valoren a sus seres queridos que los tienen con vida. En vida denle algo, en muerto no chillen, ya dijo mi papá. Pero como tenemos emociones, somos llorones, ¿sí o no? En vida, coja a su papá, a su mamá, a su hermana, Hay hermanos que no se pueden ver en vida y se mueren y están botando lágrimas por todo. Ay, ¿por qué te fuiste? Hay otros que dicen: ay, ¿por qué te fuiste? Mejor me voy contigo, llévame. Y antes invocan los muertos y llaman la muerte. Y aquí les cuento una historia de un leñador. Había un hombre que le gustaba recolectar leña. Y el trabajo de él era recolectar leña. Y estaba cansado de la misma rutina de recolectar leña. Y él decía: ay, estoy cansado. ¿Por qué no viene la muerte y me lleva? ¿Por qué no viene la muerte y me lleva? Y un día dijo la muerte: voy a ir. Y él dijo: ¿por qué no viene a la muerte? ¿Y por qué? Y no me muero. Y le dice la muerte: ¿me llamaste? Y el Señor dijo: ¿usted quién es? La muerte. ¿Tú me llamaste? Dijo: ay, sí, sí. ¿Para qué me llamaste? Para que me ayude a seguir recolectando leña, dijo. Y a veces, ¿cuántos decimos: ay, estoy cansado de esta vida, de esta situación, ni siquiera me muero? Y cuando va al médico y le dice: le quedan pocos días, no sabe. Ay, dice: Señor, dame más vida. Hermano, siguiendo, hoy la gente celebra esas fiestas paganas el 31 de octubre y rinde culto a los muertos. Eso era pagano. Hijos, es doloroso ver cómo hoy en día el pueblo de Dios se ha metido en esas prácticas. Aunque usted no lo crea, se ha metido. Yo le digo aquí a usted que me oye en cualquier parte: no me crea a mí. La base de un cristiano no es la base de la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y lo que Dios establece, cuando Dios habla, nosotros debemos de hablar. Cuando Dios calla, debemos callar. Cuando Dios dice sí, sí. Cuando Dios dice no, no. Pero no, el cristiano quiere ayudarle al Señor. Ay, yo no le veo malo. Yo disfracé a mi hijo de Caperucita Roja y no le veo malo. Pero el lobo es Satanás. Yo no le veo malo disfrazarla de María. Pero el que se disfraza de ángel de luz es el diablo. Yo lo que hago es compartirte, porque es tremendo y es doloroso y es preocupación para uno como predicador ver que el pueblo de Dios, ver que la gente está cometiendo las mismas aberraciones que el pueblo de Israel y los egipcios hacían. Y lo que Dios aborrece, el pueblo lo está volviendo a repetir. Y después se pregunta: ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí aquello? ¿Por qué a mí lo otro? Cuando realmente Dios aborrece todas estas prácticas. Nunca cometas tal ignorancia. ¿Sabes qué hacía yo en mi ceguera? Cuando era ciego, tonto, mudo y bruto. Iba y les compraba un paquete de dulces y lo llegaba con los dulces a la casa. Porque los niños, sea como sean niños, ellos ven. Si los viejos se contaminan del mundo, peormente un niño. Entonces yo les decía, los niños me decían: papi, mire que yo vi unos niños pidiendo dulce. Le dije: no, mija, yo también te traje. Siéntate y cómete los que quiera. Pero no andes por allá diciendo que es que la palabra treque, traca, traca.
Y eso, créame que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Dios te dé sabiduría, varón, tú que me escuchas, tú que estás acá. Si antes lo hacías de disfrazar a tus hijos, no los disfraces. Ellos son pueblo, generación del Señor, pueblos, hijos redimidos por la sangre de Cristo. Cristo ya pagó un precio por ti, por mí y por tus hijos. Por tanto, conságralos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Enséñale la palabra de Dios, que es la mejor herencia que tú les vas a dejar. La mejor herencia es el temor a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tienes que enseñarles, y no andar como mula pidiendo dulces el 31. Pastor, ¿y usted por qué no dice mula? Vaya al Salmo 31. Salmos capítulo 9, por favor. Yo le digo lo que la palabra, yo he aprendido palabras de acá de la palabra de Dios. ¿Salmos qué? Salmos, donde dice, Salmos qué, donde dice no seas como. Salmos 32 es. Mire lo que dice. Salmos 32, capítulo 8, léalo del 8 en adelante. 32, 8. Te haré entender, Salmos 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, ¿qué? Fijaré mis ojos. Los ojos de Jehová están sobre tus hijos, sobre ti, sobre nuestras familias. Él está viendo todo lo que hacemos. Dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, para que, ¿por qué? Porque si no, no se acercan a ti, dice. Y a veces parecemos los caballos desbocados, haciendo y practicando de las abominaciones paganas del mundo. Y Dios aborrece eso. Halloween es una fiesta pagana. Es la víspera de los muertos. Guardémonos como iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, Dios nos anhela celosamente. ¿Usted entiende esa palabra celosamente? Cuando usted ama a alguien, ¿qué tiene? Celo, ¿no? Hay un celo. Una cosa es que se vuelven celópatas, se vuelven celos diabólicos. Otra cosa es un celo normal. Cuando usted ama a alguien, lo cela, ¿sí o no? ¿Lo quiere solo para quién? A ver, para usted sola, dice. Ay, es que es mi hombre, mi príncipe azul, dice. Se desvela por él y le dice: ¿dónde está mi amado, mi pequeña gacela? Cuando usted lo ama, cuando usted ya no lo ama, ya ni siquiera el saludo le da. Lo mismo pasa con el hombre hacia la mujer. Cuando usted ama a su esposa, hay palabras de elogio. Usted no lastima, usted no la hiere, usted la ama, la respeta y la valora. ¿Por qué? Porque es celoso con ella y solo la quiere para usted. Así mismo es con los hijos. Los hijos Dios me los dio. ¿De quién son los hijos que Dios me prestó? De Jehová de los ejércitos. ¿Y a quién debo consagrarlos? ¿Y a quién debo yo enseñarles la verdad y el camino de Dios a ellos? Y no pasar mis hijos por el fuego como lo hacía Manasés y lo hacía el pueblo de Israel en esas tribus paganas que tenían de Amaló, que sacrificaban los niños y los ofrecían al dios Amaló del fuego. Hermano, cuídese. Cuidémonos, y que la venida del Señor está cerca, y que cuando Él venga nos encuentre yendo lo recto, nos encuentre haciendo lo recto y obedeciendo a la palabra de Dios. El manual del cristiano no son otras cosas. El manual del cristiano es la palabra de Dios para tu vida. Dale ese aplauso al Rey.
Qué bendición. Y ahí es donde nosotros miramos. Ve al libro de Josué. Dice Josué capítulo 1, verso 5 en adelante, dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuál? La palabra de Dios, el libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El verso 17: de la manera que obedecimos a Moisés y a todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente le decían el pueblo: que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. La palabra de Dios debe estar día y noche en nuestra boca hacia nuestra familia, a nuestros hijos. Hermano, yo siempre he dicho esto, termino acá. El que es padre, así tenga los hijos casados, ya de adultos, nunca deja de ser uno padre, ¿sí o no? Y la madre nunca deja de ser madre. Pero el principio que debemos dejar y la mejor herencia a nuestros hijos no es únicamente, que sí debemos dejar, no es únicamente la herencia física, sino que la herencia espiritual es lo más precioso para ellos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.